Días para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Las personas nuevas sean muy bienvenidas. Todos bienvenidos, pero de manera especial los nuevos. Buenos, por favor, toman asiento en silencio. Y les pido, por favor, me acompañen a esta preciosa carta que hemos dado inicio a su estudio expositivo consecutivo. Segunda Tesalonicenses, vamos a estar en los versos 3 al 4, pero les pido que me acompañen en la lectura hasta el 5. Vamos a leer hasta el verso 5, 3 al 5. Voy a leer el verso 3, la iglesia el 4 y todos unidos leeremos el verso 5. Todos con voz audible, por favor. Voy a leer el 3, la iglesia el 4 y todos el 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Todos el 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Inclinen su rostro ahí en sus asientos un momento, por favor. Espíritu Santo, fiel inspirador de la palabra, tú eres la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo con nosotros. Tú estás aquí y por tu presencia la obra se sostiene y avanza. Tú inspiraste al apóstol Pablo para que escribiera a su audiencia original, una iglesia muy recién establecida en el continente europeo, en una ciudad llamada Tesalónica. Allí, Espíritu Santo, obraste, convertiste a judaizantes y gentiles y estableciste esta iglesia, la cual, al pasar los meses, muchos acontecimientos acompañaron su vida, pero nunca la dejaste. Y en determinada situación, tú inspiraste al apóstol Pablo para que escribiera estas líneas que hemos leído. Él las escribió de parte tuya. Y hoy somos nosotros aquí, después de tantos años, pleno siglo XXI, quienes recibimos esta carta. Oh Espíritu Santo, obra poderosamente como obraste en Tesalónica en el siglo I, y danos lo que les diste a ellos, para que comprendieran que toda palabra que salía de la boca de los predicadores, expuesta fielmente por medio de estas cartas, era la palabra de Dios. Hoy nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, tanto el pobre, débil e insuficiente predicador que depende solo de tu gracia. Descanso en ti, confío en ti, Espíritu Santo, como todos estos fieles que tú trajiste aquí, a unos para santificarlos, a otros para restaurarlos y a otros para convertirlos, y a otros, los que no escuchen tu palabra y se resistan, para condenarlos en el día de su muerte y día del Señor. Haz tu obra y glorifícate en medio de nosotros. En el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. El domingo pasado iniciamos el estudio de esta carta. Revisamos los versos 1 y 2. Y allí, viendo la introducción que Pablo hacía de esta carta de manera especial, nos ocupamos en la iglesia de Dios, la descripción que el apóstol Pablo hizo de la iglesia de Dios, no sin antes dejar claro que Pablo mismo es el autor de la carta y que esto queda pues confirmado por el testimonio interno de la carta en el capítulo 3, verso 17. No queda duda que aunque él menciona a Timoteo y a Silvano, él es el autor de la carta. En segundo lugar, nos enfocamos en la descripción que Pablo hizo de la iglesia de Dios. Y aunque geográfica y físicamente la iglesia estaba establecida en la ciudad de Tesalónica, espiritualmente estaba fundada o establecida en nuestro Dios Padre y en el Señor Jesucristo.
Y allí recordábamos que aunque en el mundo existen millones de iglesias, bíblicamente solo existen dos clases de iglesias. La falsa, la que está establecida conforme a principios y fundamentos humanos. Y la iglesia verdadera, establecida conforme a los fundamentos de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Estos fundamentos para la iglesia de nuestro tiempo, o a partir de que se cierra el canon bíblico, que ya los apóstoles no están presentes, entonces estos fundamentos los tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras, y toda iglesia tiene el deber, tiene la responsabilidad de seguir completamente el patrón dejado por el Señor por medio de sus apóstoles en su palabra. Las iglesias de hoy deben fundarse, ser establecidas conforme a los fundamentos apostólicos. Tenemos un modelo demasiado claro en el Nuevo Testamento de lo que es una iglesia de Dios y por ende de lo que no es una iglesia de Dios. Vean por favor Efesios 2, 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento son la base para establecer una iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Por toda la Biblia está Jesucristo como el fundamento principal de la iglesia. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y termina el verso 22 diciendo, en quien vosotros también, la iglesia puede ser aplicado para nosotros hoy, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Marcas de lo que es una iglesia bíblica correctamente establecida en el siglo XXI. Luego vimos que esa iglesia tiene a Dios como Padre, goza de la paternidad de Dios porque entendemos que fue Dios quien la eligió, la escogió, la predestinó, y de Jesucristo el Hijo quien es su Redentor, su Salvador. Y en tercer lugar vimos el buen deseo, un buen deseo de Pablo en el verso 2, un deseo de gracia y paz, y allí simplemente recordábamos que el Señor Jesucristo y Dios el Padre son la fuente inagotable de toda gracia y paz para su pueblo, que no solo necesitamos de esa gracia y esa paz para ser llevados a Dios y ser salvados, sino que necesitaremos siempre de esa paz, de ser nutridos de esa paz interior y de esa gracia que es por la cual recibimos nosotros toda virtud santificadora. Ahora, luego del saludo, en los versos 3 y 4, Pablo nos describe otras características de la iglesia de Dios. En estos versos Pablo nos habla de las virtudes de la fe y el amor en el verso 3, y de la paciencia como las marcas de una iglesia que avanzaba hacia su madurez, perseverando en medio de las tribulaciones. Esta era una iglesia bajo tribulación desde el mismo momento en que fue establecida. Hoy veremos pues en los versos 3 y 4, donde Pablo describe estas características de la iglesia, y su tema son las palabras de gratitud a Dios por su obrar en la iglesia. El verso 3 va dirigido a Dios. Y luego en el verso 4 la alabanza va dirigida a los hermanos. Es un reconocimiento a la iglesia misma por su madurez y perseverancia en medio de las tribulaciones. Pablo tiene unas palabras para Dios, pero también tiene unas palabras para los hermanos. Y su tema fluye del mismo pasaje. Su tema nos da, el título del pasaje, y es atribulados pero perseverantes. Con ese título vamos a ver la enseñanza de hoy. Atribulados pero perseverantes. Y estaremos enfocándonos en dos cosas principalmente: la gratitud a Dios por los perseverantes atribulados, el verso 3, y el testimonio de los perseverantes atribulados en el verso 4. Vamos entonces a ver nuestro primer encabezado. Verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Este versículo realmente es un paralelismo parcial con lo que dice Primera de las Tesalonicenses 1:3. Acompáñenme por favor allí brevemente, Primera los Tesalonicenses 1:3, para ver que ya Pablo había hablado de este tema a la iglesia.
Dice verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Es un paralelismo parcial, añade unas palabras más. Y lo primero que nos presenta este verso es el carácter del apóstol Pablo. ¿Qué nos está diciendo este verso de nuestra carta sobre el carácter del apóstol Pablo? Bueno, que era un creyente muy maduro, que era un creyente realmente maduro el apóstol Pablo. Y nos habla de ese carácter maduro por medio de esa necesidad que el apóstol experimentaba de dar gracias a Dios frecuentemente por lo que estaba haciendo en la vida de otros creyentes. Vuelvan al verso, por favor. 1 Tesalonicenses, verso 3. Sosténgamelo en pantalla, por favor, mientras pueda estar ahí. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Pablo y su equipo no daban gracias a los hermanos por su amor o por su fe, no. Daban gracias a Dios por el crecimiento precisamente en la fe y el amor que Dios había dado a la iglesia. Para el mismo Pablo era un crecimiento poco común. Pocos meses después de haber escrito la primera carta, Timoteo, que vuelve a regresar, le da de nuevo un informe. En el primer informe, como ya vemos en primera de Timoteo, en primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 3, ya Pablo reconocía la obra de la fe y el trabajo del amor de esos hermanos. Pocos meses después Timoteo regresa, está en la iglesia, va donde Pablo, y ante el reporte que le da, Pablo se impacta, porque Timoteo le dice: Pablo, referente al amor y la fe que encontré hace meses, esta iglesia está disparada. Esta iglesia, aunque la tribulación, la persecución y la aflicción no bajan, ellos suben, ellos crecen en fe, ellos crecen en amor. La palabra que usa acá, abundar o crecer, nos hablan de algo que florece y florece y florece. Entonces Pablo, al escuchar esas palabras de Timoteo, escribe estas siguientes palabras: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, a Dios por vosotros. ¿Por qué a Dios? Porque era Dios el que estaba dando este crecimiento especial. Era Dios el que estaba fortaleciendo a esos hermanos en tremenda situación que fue establecida esa iglesia. Era Dios quien los estaba acompañando, era Dios quien los fortalecía, y era Dios quien les había dicho: la única forma de crecer y madurar en medio de la aflicción es que ustedes crean más en Dios y ustedes se amen más entre ustedes. Recordemos que la principal estrategia del enemigo es usar la persecución, la aflicción, el chisme, la crítica, la murmuración para dividir la iglesia. Pero esta iglesia, mientras más la atacaban, como era una verdadera iglesia de Dios, ellos más se unían, más crecía su fe y más crecía su amor entre ellos mismos. Y en la primera parte de este versículo encontramos tres palabras interesantes que ponen de manifiesto el carácter de un cristiano maduro. Y esas palabras son: siempre, tenemos y digno. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, como es justo. La palabra siempre nos habla de la frecuencia con la cual el apóstol Pablo experimentaba la necesidad de dar gracias a Dios por su obrar soberano en las iglesias establecidas en otros lugares. La palabra tenemos nos habla de la necesidad de una carga imperiosa que obligaba a Pablo, cada que iba a orar, a dar gracias a Dios por su obrar en otras iglesias. Y la palabra digno es la palabra justo, que habla de lo apropiado que es agradecer a Dios por su obrar por las demás iglesias, o de lo injusto o indigno que es no hacerlo.
Recordemos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es de Él, incluida la iglesia y lo que hace en ella y por medio de ella. Sería imposible acá para un pastor, diáconos y líderes tenerlos a ustedes acá, mis hermanos, santificarlos a ustedes, ponerles en ustedes un sentir verdadero por la santificación, un verdadero amor por el reino de Cristo, una preparación constante para el día de su muerte, un desprendimiento cuidadoso del amor por los bienes materiales, por mí mismo, por el mundo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué hombre lo puede hacer? No, es la presencia de Dios, es el obrar de Dios. Es Dios el que establece, es Dios el que sostiene, es Dios el que santifica, es Dios el que edifica, e incluso es Dios el que da el crecimiento numérico de una iglesia. Entonces a Él sea la gloria, mis hermanos. Entonces Pablo dice, eso es justo. Es justo que le demos gracias a Dios por su obrar en otras iglesias. Pablo, sin importar la situación que vivía, cárcel o libre, hambre, bien alimentado, solo, acompañado, lejos o cerca, Pablo siempre daba gracias a Dios por sus iglesias en otros lugares, aunque él no estuviera ya presente o fuera un miembro activo de la iglesia. En Romanos 1:8 él dio gracias. Ahora pues Romanos 1:8 por los Corintios, primero los Corintios 1:4, por los Filipenses 1:3 y por los Colosenses 1:3, y aquí por los Tesalonicenses. Siempre encontramos a Pablo, fuera la situación que estuviera viviendo, atribulado en la prisión, como estuviera, siempre encontramos a Pablo dándole gracias a Dios por su obrar soberano en otras iglesias, en otros continentes incluso. Nosotros tenemos una tendencia, no es muy buena, y es dar gracias a Dios, enfocarnos en dar gracias a Dios por lo que me pasa a mí, por lo que hace en mí, por lo que está haciendo en nuestra iglesia local. Pero Pablo, de parte de Dios, nos enseña que lo justo es dar gracias a Dios siempre por lo que está haciendo en iglesias hermanas y por medio de ellas. Nosotros tenemos iglesias cercanas que debemos tener presentes siempre para dar gracias. La iglesia misional del centro, la iglesia de la Estrella del Carmen de Viboral, que ya incluso ya tiene sede en Río Negro, es el tercer culto en Río Negro, entonces tienen ya en el Carmen y ya abrieron sede en Río Negro. Barbosa, San Pedro, Copacabana, Carepa, Caucasia, Quibdó y las demás iglesias de Dios por el mundo. Gracias a Dios debemos dar, porque solo por su obrar soberano, hermanos, por medio de otros hermanos en otros continentes, en otras ciudades, su reino en esta tierra sigue avanzando de manera imparable. Es solamente por eso. ¿Qué tal que Dios se enfocara solo en la iglesia misional del centro, en una de Bogotá, de Cali, no más? No, hermanos, no. El reino avanza imparable, es por el obrar soberano de Dios que está recogiendo su pueblo, elegido, predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que escuchen el evangelio, sean convertidos y por medio de ellos formar iglesias en todos los lugares. Es el obrar soberano de Dios y debemos dar gracias siempre a Dios, porque Pablo nos dice, eso es justo. Algo que vamos aprendiendo también, hermanos, y que fluye del texto, al ir creciendo, al ir madurando poco a poco, es la actitud de agradecimiento y la ausencia constante de queja. Nosotros éramos unos quejambrosos, o no sé el término cómo se use, pero nos quejábamos por todo. No, y antes reclamábamos, pero ¿por qué esto a mí? Porque a él le va bien, porque ellos sí, porque yo no. Vivíamos en esas, hermanos, un espíritu de queja, de crítica. Pero al ir creciendo en el evangelio, al ir avanzando en el evangelio, ese espíritu, esa actitud de queja desaparece y se va apoderando de nosotros una gracia especial que nos lleva a dar gracias por todo. Y en este caso no importa, hermanos, que Dios no lo esté haciendo en mí o por medio de mí, no. Si lo está haciendo en otro y por medio de otro y en otro lugar, Él es soberano y a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, mis amados hermanos. Si a una iglesia le quiere dar crecimiento numérico, a otra iglesia le da crecimiento en santificación, pureza, consagración, servicio y amor fraternal. Él es soberano. Y nosotros no tenemos que mirar al vecino, no, mirémonos a nosotros mismos.
Y demos gloria a Dios por lo que está haciendo, sea lo que sea. El corazón agradecido, mis hermanos, excluye el corazón quejumbroso. Y el cristiano tiene que aprender a dejar de estarse quejando. Tiene que aprender eso. Cuando conozcas a Dios, cuando conocemos a Dios, nosotros sabemos que Él es soberano y mía la responsabilidad de lo que me pasa. Y vamos a alabar a Dios por todo, mis hermanos. Él es digno, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No, hermano, no alabamos a Dios solo cuando tenemos salud, hermanos. No, lo alabamos cuando tenemos enfermedad. No alabarlo entonces sería simplemente haber comprado un seguro médico que se me venció. No, es Dios, hermano, cuando tengo platica en el bolsillo y cuando no tengo nada, pues amén, gloria al Señor, hermano, déle el oro y la plata. Y si Él quisiera tener mi bolsillo lleno, yo lo tendría lleno. Alabamos al Señor, es por todas las cosas, hermanos. Va desapareciendo ese espíritu de queja y va fluyendo en nosotros un espíritu de gratitud. ¿Por qué? Pablo pedía que la gracia siempre estuviera con ellos, porque el cristiano, al ir madurando, él va entendiendo que absolutamente todo lo recibimos solo por pura gracia. Amén. No merecemos nada bueno, mis hermanos, nada. Pero mírenlo a Él, lo que ganó. Miren a Jesucristo lo que hizo por nosotros, para que no solo nos vaya bien aquí, sino excelente bien allá por toda la eternidad. Pero luego de decirnos entonces que debemos dar gracias por lo que hace en otros lugares, por otras iglesias, en la parte B Pablo nos revela esas virtudes específicas que Dios había bendecido de manera especial en esta iglesia. Vuelvan al verso 1, por favor, al verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, y ahí está, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amada iglesia, la salvación es solo de Dios y es solo por pura gracia, como lo dice Efesios 2, 8 y 9. Pero de ahí hasta el día de la muerte, el creyente es responsable de perseverar en su proceso de madurez espiritual. No es que un día yo hice una oración: gracias Señor Jesús porque hoy entiendo que me amas, gracias porque moriste por mí. Leí la Biblia por ahí de vez en cuando me congregué y hasta me bauticé. Pero mi corazón, mi mente y todo mi ser y todas mis obras continúan diciendo: usted sigue siendo el mismo, usted no ha cambiado en nada. No, es que yo hice una oración un día, o alguien le sale a uno: murió Julanito de mi familia, ay pastor, pero yo tengo una paz, es que hace como 20 años él hizo la oración de fe. Se bautizó, empezó a ir a una iglesia, lo veías orando, leyendo la Biblia de continuo. Ah, no pastor, pero es que él hizo la oración. La vida cristiana, hermanos, es una responsabilidad continua hasta el día de nuestra muerte. Hasta el día de nuestra muerte se debe crecer. Yo me voy despojando de todo peso que me arrastra hacia atrás, de todo aquello que detiene mi caminar cristiano. El Espíritu Santo me va enseñando a ir individualizando mis pecados, a ir individualizando mis áreas más débiles, ir orando y trabajando en ellas, y va creciendo. Y mientras voy creciendo en todo, entonces va creciendo mi fe en el Señor. Él me sostiene por su gracia. Y voy creciendo ¿en qué más? En amor. Nosotros desde hace unos 8 meses venimos rastreando las huellas de esta iglesia. ¿Lo recuerdan? Desde que empezamos 1 Tesalonicenses, venimos rastreando esta iglesia. Yo he sido grandemente impactado por el obrar soberano de Dios estableciendo la iglesia de Tesalónica y guardando las debidas reverencias, pero alabando al Señor. Yo veo su obrar soberano en esta iglesia.
Yo lo veo a Él por medio de esa carta. Yo lo veo a Él por medio de esa iglesia aquí en Bello. Y allá en el capítulo, en el libro de Hechos, capítulo 17, que es donde ya se abre el panorama de esta iglesia, del 1 al 4, Hechos 17, del 1 al 4, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 días le predicó a los judaizantes, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, ya los gentiles de afuera de las calles, los griegos piadosos, gran número, y de mujeres nobles, no pocas. Una gran salvación obró el Espíritu Santo, pero a la par con esta gran revolución salvadora, se levantó también la oposición. Los versos 5 al 10 nos hablan que se levantó una oposición violenta contra el equipo misionero y contra la iglesia recién establecida, a tal punto que Pablo tiene que huir, dejarlos solos, recién convertidos. Pablo casi se enloquece. En la primera carta dice, capítulo 3, allá verso 1 y 5, que él no aguantaba más porque no podía saber de ellos. Entonces ahí es donde viene Timoteo, viene todos estos informes y la iglesia es supervisada de nuevo en la distancia. Pero de ahí en adelante, ahora ya en la carta, Pablo empieza a mostrarnos la maravillosa responsabilidad de esta iglesia ante su salvación. La maravillosa responsabilidad de esta iglesia con su recién salvación. Esta iglesia inició de inmediato un avance impresionante hacia la madurez. Recién convertidos, acosados, atribulados, pero ellos crecían y crecían en la fe y en el amor. Ya vimos primera carta, capítulo 1, verso 3. Y esta iglesia se desarrollaba activamente y violentamente contra el mundo. Porque es que esa es la vida del cristiano, mis hermanos. Miren, nosotros somos salvos por gracia de una manera muy pasiva. No sentimos nada. Somos salvos, somos regenerados, somos convertidos. Pero de inmediato nos convertimos en soldados violentos. El cristiano tiene que ser violento contra el pecado. Él tiene que odiar el pecado. Cristiano que no odia el pecado será un cristiano arrollado, sometido por su pecado. El cristiano se convierte en un guerrero, se convierte en un soldado de los ejércitos de Cristo y vive en un conflicto permanente día y noche con el pecado. Eso lleva a que muchas veces, o es una de las razones que nuestra familia nos llega a despreciar, y nosotros tenemos que empezar a entender los estándares del amor que tenemos que aplicar allí, como lo enseñó Jesucristo. El que ame más a padre, madre o a hijos, no. Empezamos realmente un enfoque con el reino de Cristo, a tener mentalidad de Cristo. Y empezamos nosotros, hermanos, a comprender que aunque la salvación es por gracia y es pasiva, la vida cristiana tiene que ser violenta contra el pecado, el mundo y Satanás. Y contra alguien que no quisiéramos herir, contra mí mismo. Yo tengo que ser violento contra mi parte humana que es pecaminosa, violento. Aprender a tener un equilibrio santo, sí. Porque este mismo cuerpo viciado de pecado, dentro de él hay un misterio y mora el Espíritu Santo de Dios. Tengo que cuidar mi cuerpo en la alimentación, ejercicio, acudir al médico, todo lo demás, pero sabiendo que por donde me muevo de día y de noche, solo o acompañado, yo ando con un enemigo personal y soy yo mismo. Mi parte humana es enemiga de la parte espiritual, y allí es donde hay un conflicto terrible en cada creyente. El creyente debe aprender a tener este santo equilibrio. Pablo empieza a mostrarnos que la forma especial en la que estos hermanos avanzaban en medio de la tribulación, que mostraban esa salvación y ese camino a la madurez, era por medio del crecimiento en su fe y su abundante amor. Era lo que les daba a ellos la fuerza, el coraje, el valor para perseverar en su fe y en su amor. ¿Cuál es la regla
para crecer en la fe? ¿Cuál es la única regla para crecer en la fe? Solo hay una, solo hay una. Obligatoriamente crecer en el conocimiento de Dios. Obligatoriamente crecer en el conocimiento de Dios. Quien realmente no se enfoca en descubrir a Dios a través de la palabra, a través de su revelación especial, quien realmente no trabaja con súplica, ruego y llanto, porque es que somos muy incapaces para descubrir, para entender lo que Dios dice. Eso solo el Espíritu Santo, por medio de la súplica, el ruego y una dedicación y una vida acorde con lo que es un cristiano. Una vida acorde, un corazón cargado de inquinas. La palabra inquina en mi tierra o algo así significa odio, rencores, rabias. ¿Cómo va a obrar el Señor ahí? Otros llenos de orgullo, soberbia, prepotencia. ¿Qué va a obrar el Señor allí? No, pero cuando el cristiano comprende, empieza a descubrir quién es Dios y el gusano que es Él, que somos nosotros, humillado cae al polvo y se humilla delante de la grandeza, santidad y justicia de su Dios. Bienaventurados, Mateo 5, los que tienen hambre y sed de justicia. Esos son los que van a empezar a descubrir a Dios. Y esos son los que van a empezar a crecer en su fe. Esos son los que van. Mientras más descubro a Dios por medio de sus atributos, mientras más le conozco, mientras más sé que es el creador, Señor, dueño, soberano, gobernador absoluto, que mereciendo el infierno por medio de Cristo me dio el cielo, me adoptó como hijo, me salvó de la ira venidera, más me humillo y más confío en Él. Más le conozco, más confío en Él. No hay otra forma, mi amado hermano o hermana, que tú crezcas en la fe. No hay otra, no hay otra. Sumérgete en la palabra, sumérgete en ella. Es labor de Dios para su pueblo. Es la presencia viva de Dios para su pueblo. No hay otro medio de revelación más importante, no lo hay, que la palabra de Dios para su pueblo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Pero si en vez de oír la palabra de Dios estamos escuchando vallenatos cristianos, en reggaetón cristiano y otra cantidad de sandeces, y estamos escuchando esto aquí, esto allí, hermano, es que ni siquiera el tiempo para escuchar la música lo aprovechamos para descubrir a Dios por medio de los salmos y los cánticos espirituales. Ni siquiera un tiempo que puede ser maravilloso para escuchar alabanzas lo estamos aprovechando. Busquemos un equilibrio entre lo que hacemos allá y lo que hacemos por conocer a Dios, y creceremos en la fe. Si no trabajas en tu Biblia no podrás conocer, descubrir más a Dios, entonces no podrás crecer en tu fe. ¿Por qué? Porque yo no puedo confiar en quien no conozco. Yo no puedo confiar en quien no conozco. Cuando me ocurre algo, entonces se encuentra uno con cristianos tan lindos. Pastor, yo creo que me hicieron un maleficio. Es que nada me está saliendo bien y no se me quita un dolor de cabeza que tengo. O sea, ¿dónde está su conocimiento de Dios? ¿Dónde está el conocimiento de las promesas de Dios? ¿Dónde está? Inmediatamente, ¿qué detecta un pastor en la consejería? Lejos que estás de la Biblia, mi hermano, mi hermana. Lejos que estás de la Biblia. No puedo confiar en quien no conozco. No puedo saber que Él es soberano, 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 y que está en control absoluto de absolutamente todo. Todo. Cuando conozco a Dios por medio de sus atributos, entonces, hermanos, yo entiendo que está en control, incluida toda aflicción o tribulación. Toda aflicción o tribulación, toda enfermedad pasajera, toda enfermedad por cruda y dura que sea, absoluta todo, mi economía, mis hijos, mi familia, mi matrimonio, mi empresa, todo está bajo el control absoluto de Dios. Todo. Sí, su iglesia, que es el contexto que Pablo está trabajando, y las tribulaciones de la iglesia.
crece la fe. Mientras más le conozco, más crece mi fe y yo más confío en Él. Según de Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído. ¿Y qué? Y estoy seguro, hermanos, mire el conocimiento de Dios. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, mi alma. Me pueden destruir el cuerpo, Él me puede enviar la enfermedad que quiera, sacarme por medio de un accidente, Él puede hacer lo que quiera, pero mi alma, es que el enfoque de Dios, la muerte de Cristo no es para cuidar mi cuerpo, no es para cuidar mi salud primeramente, no es para cuidar mi economía ni mi familia, es para librarme de la ira venidera. Para eso murió Jesús, para eso sufrió Jesús. Habacuc 3:17 y 19 lo proyectan, por favor, para hacerlo como lectura. Quiero leerlo solamente como lectura. Bueno, por mirar las dos partes no busco ni hago acá. ¿Tienen en sus Biblias Habacuc? Sí. Mírenlo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Piensen en la confianza de este hombre en Dios. Piensen de alguien que conocía a Dios. Y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oh, amados hermanos, conocer a Dios te va a ti a quitar grandes pesos, errores de encima, hermano. Conocer a Dios, hermano, en la riqueza o en la pobreza, Dios sigue siendo Dios. En la abundancia, en la escasez, Él sigue siendo Dios. En la enfermedad, en la salud, Él sigue siendo Dios. Y los verdaderos creyentes que le van conociendo y van madurando, le alaban por igual, le alaban por igual. Él es fiel para librarnos de un mal o para darnos la fe y la paz para soportarlo. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si lo miras a Él, tú soportarás todo, tú pasarás todo, porque tú entenderás con claridad cuál es el propósito de Dios a través de Cristo para tu vida. Él es la fe, Él es Jesús. No los pongas en ti, no quiten los ojos de Jesús para ponerlos en ti en la más mínima aflicción, porque empezarás a compadecerte. Ay, es que no puedo, ay, es que yo, ay, es que salí de una y ahora otra vez, parece que Dios no me ama. Conoce a Dios, crecerá tu confianza, se acabará el espíritu de queja, de reclamo y alabarás al Señor por todo lo que ocurre en tu vida. Para entender un texto, hermanos, debemos conocer el contexto, primeramente. En el contexto, la iglesia. En el contexto, la iglesia de Dios era una iglesia muy atribulada. Violentos enemigos apoyados por las autoridades romanas. Vivían en peligro constante de muerte. Eran despedidos de sus trabajos, desheredados de sus padres, abandonados por sus familias y sus propias esposas, acusados de traidores y culpables de todo el mal que ocurriera, fuera la naturaleza, la agricultura, las personas y todo, porque ellos habían abandonado a sus deidades paganas. 1 Tesalonicenses 1:9. El mercado no les vendía alimentos. Los falsos maestros les atribulaban de día y de noche, no bajaban su ataque de manera especial con su falsa escatología. Pero habían aprendido algo, mis hermanos, en su poco tiempo de ser cristianos. Conocían a su Dios, conocían a Dios, sabían de su soberanía y de su fidelidad. Y aunque pareciera que todos y todo estaba en contra de ellos, ellos misteriosamente, aunque Romanos no había sido escrito todavía, ellos tomaban Romanos 11:1 y lo aplicaban. Romanos 8:31. ¿Qué dice Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Se decían entre ellos, atribulados, encerrados, escondidos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Conocimiento de Dios.
confianza en Dios, descanso en Dios. ¿Qué me puede hacer? Por algo, hermanos, Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivimos por fe, no por vista. Y esa fe crecerá solamente entonces en el conocimiento que tú tengas de Dios. Y ese conocimiento que tú coges, que tú vas tomando de Dios, se traduce en paz, en falta de temor, en falta de ansiedad, en falta de preocupación. Yo hago lo que Dios me manda a la medida que puedo hacerlo, pero descanso absolutamente en Dios. Y su fe viva daba un fruto. Y esa es la segunda virtud, porque el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En su primera carta, como ya vimos en el capítulo 1, verso 3, Pablo había dado gracias por el trabajo de su amor también. Pero en el capítulo 3, verso 12 ocurre algo muy especial. Capítulo 3, verso 12, la primera carta, por favor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, lo que quiero apuntar acá es que Pablo en la primera carta les había contado, les había dicho, les había explicado que él oraba a Dios para que su amor continuara abundando. Ahora, pocos meses después, se entera por Timoteo que su petición de oración ha sido respondida, que ese amor realmente abundaba en los tesalonicenses. Hermanos, no se puede crecer en el conocimiento de Dios, no se puede crecer en la fe que viene por el conocimiento que adquiero de Dios, sin amar más a Dios. Cuando yo más descubro a Dios, yo más amo a Dios. Más descubrimiento de Dios, más amor por Dios. ¿Y qué nos dice la regla espiritual, hermanos? ¿Qué nos dice? Que el que ama mucho a Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se refleja ese amor en la práctica? Amando a los hermanos. Amando a los hermanos. Amando a los hermanos. No es coherente, hermano, no es coherente con la Biblia y por tanto no es coherente para un cristiano reformado que diga, es que yo amo a Dios. Yo doy mi vida por Jesucristo, yo lo amo con pasión y locura, suspiro por Él es mi vida. Pero no te sabes el nombre siquiera de tus hermanos de la iglesia, siquiera de 20 o 30. No los has invitado ni una vez a tu casa en 3 o 4, 5, 6 años. ¿Cuál es el amor práctico que tienes por Dios? ¿Es acaso un amor teórico? ¿Qué es lo que estás haciendo por tus hermanos? ¿No sabes que es Dios que nos llena principalmente el Nuevo Testamento de este mandamiento? El que ame a Dios, allá primera de Juan, el que ame a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y parecemos como congelados, como en un cubículo, como que llegó la iglesia en una urna. No me importan los hermanos. No, amados hermanos. Si crece tu amor por Dios, debe crecer el amor por tus hermanos. Y yo espero que el Espíritu Santo esté poniendo taches, puntillas en la silla donde estás sentado. Que tú estés sintiendo incomodidad por dentro. Que tú estés sintiendo que el Espíritu Santo realmente está poniendo una carga de responsabilidad y deberes en ti. Yo no encuentro más que decirles que lo que la palabra diga. Porque está muy mal no relacionarse con los hermanos, muy mal, muy mal. Que la membresía no se sepa siquiera el nombre de sus miembros, de sus hermanos, que ya son miembros. Que diario me relacione con los mismos 4, 5, 6, 8 o 10 y ya, diario. ¿Es que en la eternidad vas a tener grupito? No estoy diciendo que no sean necesarios, no, son necesarios. El Señor los tenía, pero Él amaba a todos por igual, a todos por igual. El que ama a Dios, a menos que sea un simple conocimiento y un amor teórico, nada práctico,
entonces no amará a sus hermanos con el amor que Cristo demanda y que Dios demanda. Es tu familia eterna. Voy a volverlo a decir, hermano, vea. Yo nací de Reinaldo y Teresa en Yolombó, con 7 hermanos, 5 de ellos ya asesinados, murieron violentamente en mi juventud. ¿Se acabó la familia de Ernesto? No, Dios me dio la verdadera familia. Dios le dio a Ernesto la verdadera familia. Ustedes son mi verdadera familia, porque ellos murieron en la impiedad. Y a menos que Dios en un milagro soberano, porque Él es soberano, me presente uno ahí arriba, nunca jamás los volvería a ver. Pero a ustedes los voy a ver por toda la eternidad. Entonces mi enfoque tienen que ser ¿quiénes tienen que ser? ¿Mi familia impía o mi verdadera familia, comprada a precio de sangre del Señor Jesucristo? Miren cómo dice Juan, llamado incluso el apóstol del amor, en su primera carta. Primera de Juan 4, del 7 en adelante. Vamos, por favor. Amados, miren hermanos. Antes quiero hacer aquí una breve aclaración. ¿Qué dice 2 Timoteo? Para tomar un versículo clave para mí de la palabra de Dios. De los versículos más importantes, por no decir el más importante para mí, es 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? ¿Es por Dios? Ok, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, para los creyentes reformados bautistas de la gracia de Dios, la Biblia no contiene palabras de Dios, sino que es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién está hablando ahí? ¿Es un hombre o es Dios? Porque tenemos que tener claridad en esto, amada iglesia. Es Dios hablándonos por medio de un hombre. De un hombre. ¿Y qué nos dice Dios? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, lo que veníamos exponiendo. Pero vean esto, amada iglesia, vean esto. El que no ama, y ahí póngalo tranquilamente, a sus hermanos, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es que cuando descubrimos a Dios, cuando conocemos a Dios, hermanos, o sea, que no seamos capaces por nuestro remanente de pecado de expresar el amor que tenemos hacia los hermanos, pero de que los amamos, los amamos. Es imposible que ame a alguien a Dios y no experimente un verdadero amor, una compasión, una tristeza cuando está mal, un dolor, como dice Pablo, él lo explica. La Biblia está llena de este mandamiento. Sigamos, por favor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Sigue. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, miren, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, no hay que explicarlo. Un niño lo entiende. Vamos a pasar. Nadie ha visto jamás a Dios nadie ha visto jamás a Dios. Y mire esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Sigue. En esto conocemos que Él permanece, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Allí está el vínculo del amor. Vamos. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Vamos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, capacitados para amarnos. Vamos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos llegando. Si alguno dice, aquí quería llegar. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y nadie venga a decir, pastor, es que no es que yo lo aborrezca, es que yo soy así, pastor. No, para Dios, o lo amas o
lo aborreces. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, si yo no amo a Juan Guillermo, ponete de pie. Si yo no amo a Juan Guillermo, que lo veo aquí mirándome todos los domingos, si yo no lo amo a él, que lo estoy viendo, entonces miren, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, el amor que yo tengo por Dios se trae a la práctica cuando yo amo a Juan Guillermo. Verticalmente amo a Dios, pero horizontalmente yo muestro en la práctica ese amor, es amando a mis hermanos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, o sea, de Dios. El que ama a Dios Cristo dijo en Juan 13:34. ¿Qué dijo Cristo en Juan 13:34? Vamos a que nos lo proyecten en la pantalla. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Sí, con amor sufriente. Sí, con amor sufriente hay que amar a los hermanos. En esto conocerán todos, que sois discípulos míos, si tuviereis amor los unos por los otros. Sí, es verdad, Tesalónica era una iglesia muy especial. Pero ¿acaso esta no es una iglesia especial? ¿No es esta una iglesia de Dios? O sea, no podemos nosotros poner de nuestra parte, doblegar nuestro orgullo, porque la mayoría de las veces que no me relaciono, que no demuestro mi amor por el hermano, es porque todavía queda mucho orgullo en nosotros. Queda mucho orgullo en nosotros. Nos amamos mucho a nivel personal, yo no tengo por qué descubrirle mi vida a nadie, que nadie se meta con mi vida y otras cosas. No, mi hermano, usted es una carta abierta, leída por Dios. Usted está descubierto completamente y lo que hace es pecado. Quiero leerles segunda de Pedro 1, capítulo 20 y verso 21 para terminar aquí en este punto. Dice segunda de Pedro 1, 20 y 21, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que este mensaje que acabas de recibir hasta este momento de la fe y el amor, ¿quién te lo ha dado? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Estudien la confesión de fe los que no lo están haciendo. Arrepiéntanse de sus pecados, dejen las novias, los amantes, dejen todo lo que tienen que no esté direccionado por la palabra de Dios. Rompan con el pecado, iglesia, rompan con el pecado. Conozcan a Dios, santifíquense y vivan para la gloria de Dios, y ustedes van a crecer en la fe y en el amor fraternal. Van a crecer. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el testimonio de los creyentes atribulados. Veremos de manera más breve. Verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos. Ahora Pablo va a pasar de hablar a Dios, ahora se dirige directamente, pero el misterio está en que, pongan el verso por favor, amados hermanos, según de Tesalonicenses 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mis amados hermanos, entendiendo ya, o al menos refrescando, porque esto tiene que tenerlo todo creyente claro, la Biblia no contiene palabras de Dios, es la palabra de Dios, es Dios quien habla. Y si es Dios quien habla, entonces ¿qué le está diciendo Dios por medio de Pablo a esta iglesia? ¿Quién es el que se siente complacido de esa iglesia? ¿Quién? Dios. Dios. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermano, ¿qué diríamos nosotros si Dios nos enviara una carta por medio del diácono Lisandro? Pues Dios nos ha enviado una carta por medio de Pablo. Primero, sobre la fe y el amor que debemos tener. Pero segundo, nos da unas palabras de ánimo, de aliento, de alabanza, de reconocimiento, de testimonio de lo que es una verdadera iglesia de Dios. Este testimonio lo estaba dando Dios por medio de Pablo a la iglesia, a las demás iglesias de Dios.
Lo que había dicho Pablo en la primera carta, capítulo 1, verso 7, donde había dicho, ustedes son una iglesia ejemplar, ustedes están siendo un ejemplo para todos, ahora es simplemente ratificado acá en esta segunda carta. Esta iglesia seguía siendo una iglesia ejemplar. ¿Por qué Pablo vuelve aquí a la iglesia de Dios? Bueno, en el contexto, en el siglo I, la palabra eclesía era una palabra del común, era una palabra de la que sale, claro está, nuestra palabra iglesia, pero era una palabra para referirse a una asamblea, a una congregación o un grupo de personas que se apartaba del resto de la ciudad, se reunían en un salón para tratar sus asuntos personales, sus negocios, dialogar con las autoridades sobre seguridad o cualquier cosa. O sea, era una palabra del común. Entonces Pablo quiere dejar claro que no es cosa liviana referirse a la iglesia de Dios. Y por esto, mis amados hermanos, es triste lo que vemos hoy en día. La palabra iglesia es tomada por los hombres para abrir sus negocios personales. ¿Y cómo la hacen llamar afuera? ¿Cómo la hacen llamar? Iglesia. Iglesia. Allí están haciendo sus asuntos, sus negocios, allí están ellos simplemente trabajando y mirando cómo es que va a hacer su economía, cómo es que ellos van a sacar lucro de esas personas, y ven la iglesia es como un negocio, es como un negocio. Esa no es la iglesia de Dios. Pablo dice, la iglesia de Dios que está establecida o fundada en Dios Padre y en Jesucristo el Hijo, como ya dije, los fundamentos apostólicos que tenemos hoy. Esta iglesia era una iglesia modelo, su fe, su amor, pero también había otra virtud que crecía en ellos, y era su paciencia en las tribulaciones. Su paciencia en las tribulaciones. Y Pablo no se ocultaba, Pablo no se guardaba ninguna alabanza para reconocer a esta iglesia. Pablo les dice a ustedes, nosotros, cada que vamos a las demás iglesias de Dios, nosotros damos testimonio de ustedes. Estamos hablando de ustedes. Y Pablo, hermano, no le daba temor. No, es que estos hermanos ahora se van a envanecer. Es que el apóstol nos está hablando de parte de Dios. Uy, ¿vamos por dónde es o qué? ¿Cómo vamos nosotros? No, hermanos, a ellos habían entendido en 1 Tesalonicenses, primera capítulo 2, verso 13, que era Dios quien les hablaba por medio de los apóstoles. Ellos habían recibido la palabra como es en verdad, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Ellos ya en su pequeño proceso de conversión ya entendían que la Biblia lo que le predicaba era la palabra de Dios, y ellos sabían, no, aquí no es para envanecernos, aquí es para temer, aquí es para ser más responsables. Es Dios quien nos está diciendo que vamos bien, entonces vamos a seguir mejorando aún más. Esto era una voz de ánimo, de aliento para ellos, que ponía una gran carga de responsabilidad en los hermanos. Ahora, referente a lo que ellos soportaban por esa gracia bendita, que la palabra gracia aquí es perseverancia. Ellos eran perseverantes en las aflicciones. Amados hermanos, de algo que podemos estar seguros es que la aflicción viene a nuestro encuentro. Viene a nuestro encuentro, hermanos. Viene a nuestro encuentro. Si no has tenido una aflicción verdaderamente fuerte, prepárate, porque te van a venir. Te van a llegar grandes y tremendas aflicciones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios no falla, no falla. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Mientras estemos en este mundo, malo, contaminado, viciado, codicioso, inmoral y todo lo demás, mientras Satanás esté reinando acá, mientras estemos en este cuerpo viciado por el pecado, mis hermanos, las aflicciones nos van a acompañar hasta el final de nuestra carrera. Hasta el final de nuestra carrera nos van a acompañar, hermanos. Hechos 14:22 dice, es necesario que por medio de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Hasta la propia puerta de la morada celestial, las aflicciones estarán tratando de agarrarte y acompañarte allí. Así que lo extraño para el creyente, hermanos, no es la aflicción. Lo extraño es que se extrañe de la aflicción, como dice 1 de Pedro 4:2.
Y lo extraño es que se extrañe de la aflicción, y por eso es que se convierten, en vez de alabar a Dios su aflicción, se convierten en quejas, reclamos y en algo pecaminoso. Santiago 1:3 dice que tengamos gozo. Santiago 1 del 1 al 3 dice que tengamos gozo porque por medio de ellas va creciendo la fe, y esa fe va produciendo mucha paciencia, hermanos. La forma en que reaccionamos ante la aflicción nos dirá mucho de nuestra madurez. Mucho de nuestra madurez. Recuerda esto, la forma en que reaccionas ante la aflicción nos dirá mucho de nuestra madurez. Nosotros no sabremos qué tan maduros somos hasta que no seamos verdaderamente apretados por una verdadera aflicción. No sabemos. El apóstol Pedro decía en Mateo 26:33, aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, él no sabía lo que era capaz de hacer la aflicción causada por el peligro de morir. La cercanía con la muerte lo llevó a cometer el pecado más terrible que puede cometer un cristiano: negar a Jesucristo. Job, aquel santo de la paciencia que había dicho: Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito, aunque él me matare, en él esperaré. Cuando la aflicción arreció allá en el capítulo 7, verso 11, él dijo: por tanto no refrenaré mi boca, hablaré con la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Hermano, su madurez salió a la luz. Su madurez salió a la luz. Así que la aflicción es necesaria no solo para nuestra santificación, sino para medir nuestra madurez. Para medir nuestra madurez. Por tanto, el propósito de este mensaje no es decirte que como creyente cristiano, bíblico, reformado y todo lo que quieras, confesional, no tendrás aflicciones, sino decirte que como creyente te vienen tremendas aflicciones, y tu responsabilidad es prepararte para reaccionar con tu vida de tal manera que glorifiques a Cristo. No sabemos cuál sea la que viene en camino, pero podemos estar seguros que las aflicciones vienen en camino. ¿Cómo prepararte para ella? Bueno, el pastor Sergio nos dio una clave hace mucho tiempo, nos dio una sigla, UMPU, una mente preparada para la aflicción. Pero el punto es, ¿cómo preparo mi mente para la aflicción? El punto es, ¿cómo preparo mi mente para la aflicción? Bueno, ya lo dije, sumérgete en el estudio de la Biblia. Sumérgete, descubre a Dios, descúbrelo. No, descúbrelo como creador, descúbrelo como juez, descúbrelo como padre, descúbrelo como soberano, fiel, tierno, amoroso, cariñoso, bondadoso, misericordioso. Descubre a Dios. Y así cuando llegue la aflicción, entonces tú tendrás una confianza madura en Dios para afrontar esa aflicción y poder glorificar a Cristo. ¿Cómo me preparo para la aflicción? Obedeciendo el mandato que vimos, que parece tan abundante lo que mostré, pero es que son tantos los textos de la Biblia de parte de Dios para que nos amemos los unos a los otros, son tantos. Entonces, poniendo un poquito más de tu parte para obedecer el mandato de Dios, a amar a tus hermanos. Persevera en amar a tus hermanos, suplícale a Dios, trata de relacionarte con ellos, conócelos, cambia el teléfono, llámalos, invítalos a un vaso de agua si no tienes siquiera el tinto, parte el huevo con una hebra de hilo para que alcance para 2 o 3 si te toca, pero haz algo, relaciónate con tus hermanos, por favor, iglesia. No, la vida cristiana no se puede correr solo, no se puede. No glorificas a Cristo, no, así no se glorifica a Cristo. Somos miembros de un mismo cuerpo y debo conocerlos para realmente enterarme qué pasa con su vida, cuál es su necesidad, cuál es su aflicción más grande, cuál es su lucha, cómo le puedo ayudar, cómo voy a orar siquiera por una oración específica si ni siquiera sé lo que pasa. Ellos serán de gran consuelo, ayuda y apoyo, un gran estímulo en el momento de la tribulación. Pero si no tienes el teléfono de nadie, si no se lo has dado a nadie, te enfermas y hasta te mueres, y de pronto el único que sabe es el pastor, para que lo llaman para que vaya al velorio. De resto no es que ¿cómo me van a llamar? Es que me enfermé y nadie me llamó pastor. ¿Usted cuántos teléfonos, a cuántos le ha dado su número telefónico?
¿A cuántos? Entonces, ¿cómo la van a llamar? No, hermanos, por favor, amados, por favor. Un poquitico cada uno de nosotros. Vamos a tomar esta iglesia como ejemplo, hermanos. Vamos a mirar a Tesalónica como un ejemplo, hermanos. Podemos nosotros ser grandemente bendecidos y aún más que ellos, hermanos. Dios se puede agradar aún más de esta congregación, hermanos. Pero entremos un poquito más en obediencia, por favor, hermanos. Recuerda, no tiene sentido bíblico separar la fe en Dios del amor por los hermanos. No tiene sentido bíblico. Iglesia, una de las marcas más poderosas de tu salvación es el amor, la fe y la paciencia con la que perseveran los santos en este mundo en medio de la tribulación. Una marca de los santos es su santo y bendito peregrinaje a la ciudad celestial en medio de la tribulación. Las tribulaciones llevadas de esta manera son pruebas de aquello que han sido llamados a ser parte del reino de Dios. Leamos el versículo 5, que es el puente que nos conecta el 4 con el 6 en adelante. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Las tribulaciones por amor a Cristo son una prueba clara de que tú eres un habitante del reino de Dios. Las tribulaciones por amor a Cristo. Mateo 5, 10 al 12, allí en las bienaventuranzas lo pueden volver a leer. Y termino con lo que dijo un comentarista sobre este tema, sobre este versículo. Matthew Henry dijo: cuando crece la fe, abunda el amor, porque cuanto más ahonda un árbol sus raíces en buena tierra, más abundantes y mejores serán sus frutos. Una fe creciente, producto del conocimiento correcto de Dios, no se quedará sin frutos ni estéril. Allí está la cita de 2 a Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Sino que producirá obras visibles como el amor entre los hermanos. Fin de la nota de Matthew Henry. A los amigos, nuestra oración por ti no es de gratitud. No es agradecerle a Dios porque tú amas mucho y tienes mucha fe. No. Yo le doy gracias a Dios porque te trajo a ti a escuchar este mensaje hoy. Y mi oración es para pedirle a Dios que creas en Cristo. Si tú no crees en Cristo, no podrás acercarte al más mínimo conocimiento de Dios. Amigo, el Señor mismo lo expresó con sus santas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres conocer a Dios? Reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Arrepiéntete de tu terrible maldad. Arrepiéntete de tu pecado. Llámese cual se llame, así sea solamente la mentira o la idolatría o la medallita que tienes en tu billetera o el escapulario o estas cositas así. Rómpelas, destrúyelas, quémalas. Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Acéptalo como Señor y Salvador. Suplica su perdón y su salvación. Él te llevará al Padre, conocerás a Dios. Amigo, tú eres de aquellos que dices: es que yo creo en Dios. Incluso te atreves a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. No, tu padre es el demonio, amigo. No te engañes, tienes que conocer a Jesucristo, conocer a Dios. Cuando conozcas a Dios, entonces sabrás lo que significa ser un hijo de Dios y poder decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mientras tanto, si no te has de arrepentir, no lo vuelvas a hacer. No amontones ira para el día de la ira sobre tu alma. Pero amigo, Dios te trajo para que te arrepientas. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo. Solamente en Él encontrarás perdón y encontrarás el amor de Dios como Padre. Amigo, ven a Cristo y escapa de la ira venidera, como lo ha hecho la gran mayoría de los que están acá sentados alabando a Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Dios, Señor, por lo que nos das de estos dos versículos. Señor, sabemos que se queda allí la mayor parte del contenido, Señor.
Ay, cuánta es mi incapacidad para extraer y traer a tu pueblo, Señor, pero confío en que lo que le has enviado a decir hoy es suficiente para que tú seas glorificado, para que tú seas honrado y tu pueblo comprenda, Señor, cuáles son nuestros deberes en esta vida cristiana. Que con lo que has hablado hoy tu pueblo se prepare a madurar, a madurar, a madurar, a entender, Señor, que tenemos unas responsabilidades como tu familia, que tú eres un único Padre de todos tus hijos, Jesucristo su único Salvador, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza, y que por tanto no debemos andar cada uno por su lado, Señor. Pero también te pido humildemente que nos ayudes a comprender que las aflicciones de nuestra vida cristiana son una marca bendita de los verdaderos hijos de Dios. Oh, sufrir por la persecución, sufrir por el desprecio y otras cosas. Líbranos de ir a sufrir por el pecado, líbranos de ir a ser acusados o despreciados por pecar llamándonos cristianos. Pero si hemos de sufrir por amor a Cristo, benditas las aflicciones que nos quieras traer, Señor. Qué orgullo y qué dicha sufrir por aquel que no solo sufrió, sino que entregó la vida por nosotros en una cruz. Bendícenos y ayúdanos para cuando lleguen esas aflicciones, Señor, nosotros las recibamos con fe, con amor y con paciencia, sabiendo que nuestro destino final será bueno. Y aquellos que están en este momento aquí sentados con tremendas aflicciones, unas situaciones económicas terribles, hermanos endeudados, otros con problemas familiares, problemas con las esposas, los esposos, los hijos, problemas laborales, problemas de enfermedades y todo lo demás. Oh, aumenta tu compasión para ellos, te lo suplico. Bendice a cada uno, Señor. Tú que conoces la situación de cada uno, ten piedad. Tú eres nuestro Padre amoroso, tienes recursos inagotables para bendecir a los que a ti clamamos de día y de noche. Gracias por tu obrar en esta iglesia. Continúa engrandeciendo tu nombre en medio de ella, y que cada día, Padre, esta iglesia suspire por tu Hijo, te conozca más a través del estudio de la palabra y practique más el amor fraterno que nos has pedido que tengamos. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo.